Mucho antes de que el mundo conociera el nombre Swarovski, antes de que los vestidos de Hollywood brillaran bajo los reflectores, un joven artesano permanecía de pie en un taller bohemio, enfrentando una pregunta que lo atormentaría durante años. ¿Por qué algunos cristales resplandecían con una brillantez cegadora, mientras otros se sentían opacos y sin vida? Lo que sucedió después lo arrastraría a un mundo de secretos, precisión y obsesión, una búsqueda tan absorbente que derrocaría una industria completa. Un cortador de vidrio construyó un imperio de cristal de $1.000 millones, y todo comenzó con un único fragmento imperfecto de vidrio, la chispa que nadie esperaba. En 1892, en un modesto taller escondido en la campiña austriaca, un joven cortador de vidrio se inclinaba sobre una curiosa máquina ensamblada con engranajes rescatados, cableado improvisado y un motor eléctrico que chisporroteaba. Cuando accionó el interruptor, el dispositivo emitió un chillido metálico tan penetrante que los vecinos salieron corriendo a la calle, convencidos de que algo había explotado. Pero nada había salido mal. Ese ruido chirriante marcó la llegada de un avance que pocos podían aún comprender. Dentro de esa caja estaba la primera máquina eléctrica de corte de cristal de precisión del mundo, un dispositivo que transformaría a un artesano silencioso llamado Daniel Swarovski en el fundador de un imperio de lujo global. No tenía educación formal en ingeniería, ningún taller prestigioso, ningún acceso a capital de élite. Lo que sí tenía era una impaciencia con la imperfección, una fascinación por la luz y la creencia de que el cristal podía alcanzar un nivel de brillantez que ninguna mano humana podría crear repetidamente. La historia de Swarovski, la marca que un día deslumbraría a Hollywood, la alta costura y millones de clientes en todo el mundo, comenzó con una única pregunta. ¿Podría un simple artesano reinventar un arte antiguo? Por cierto, si te apasionan las historias de poder, dinero y legado, aquí encontrarás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que dieron forma al mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Dicho esto, continuemos. El niño que veía el mundo a través del vidrio. Daniel Swarovski nació el 24 de octubre de 1862 en Georgenthal, Bay Gablons, en el Reino de Bohemia, parte del Imperio Austrohúngaro, hoy conocido como Hysetín pod Bukovou en la República Checa. El lugar exacto estaba enclavado en los montes Gizera, a apenas 20 kilómetros de lo que hoy es la frontera con Polonia. Esta región montañosa era celebrada durante mucho tiempo por sus tradiciones de fabricación de vidrio que se remontaban siglos atrás, a la época medieval, cuando los artesanos bohemios dominaban el comercio europeo. Talleres artesanales y pequeñas fábricas familiares salpicaban el campo montañoso, cada uno llevando adelante habilidades transmitidas a través de familias durante generaciones enteras, preservando técnicas ancestrales que habían sido perfeccionadas a través de los siglos. Los maestros vidrieros bohemios eran considerados sin discusión los mejores artesanos de toda Europa, y sus productos se exportaban a las cortes reales de todo el continente. El taller de su padre, Franz Anton Swarovski, era uno de estos lugares tradicionales, una habitación modesta pero constantemente bulliciosa, donde la luz del sol rebotaba en ornamentos a medio terminar, candelabros en proceso de construcción y frascos llenos de cristal triturado que esperaban ser fundidos en hornos de leña. Su madre, Helene Swarovski, supervisaba diligentemente el hogar familiar, mientras Franz trabajaba incansablemente de sol a sol, cortando y puliendo cristal para ganarse la vida en un mercado cada vez más competitivo y saturado por la proliferación de talleres similares. La competencia era feroz y los márgenes de ganancia se reducían constantemente a medida que más familias entraban al negocio. Daniel creció completamente inmerso en este ambiente único, impregnado del olor característico a polvo, de vidrio fino que se metía en cada rincón de la casa y el sonido constante e hipnótico de las herramientas de corte metálicas raspando contra superficies duras de cristal. Era un sonido que lo acompañaría toda su vida,
un ritmo que se volvió tan familiar como su propio latido del corazón. Mientras la mayoría de los niños de su edad pasaban sus tardes jugando libremente, corriendo por los campos verdes de Bohemia, o jugando cerca del río cristalino que serpenteaba por el valle, Daniel permanecía voluntariamente en el interior del taller familiar, barriendo meticulosamente el polvo fino de cristal del suelo de madera gastado. Observaba con ojos intensamente curiosos e inquisitivos a los artesanos veteranos, mientras refinaban pacientemente vidrio crudo en objetos hermosos que brillaban mágicamente bajo el sol de la mañana, cuando los colocaban cuidadosamente en las ventanas amplias para examinar críticamente su calidad final antes de venderlos. Incluso de niño pequeño, Daniel estaba profundamente fascinado por los pequeños misterios técnicos intrincados del oficio ancestral. No se contentaba simplemente con observar. Hacía preguntas constantemente. ¿Por qué este cristal brilla más que aquel? ¿Por qué algunos cortes producen arcoíris mientras otros no? ¿Por qué la misma pieza puede verse diferente dependiendo del ángulo de la luz? Examinaba con atención casi científica y obsesiva cómo un simple cambio sutil de muñeca alteraba dramáticamente la forma precisa en que una faceta geométrica capturaba la luz ambiental y por qué una pieza lucía increíblemente vibrante y llena de vida interior, mientras otra, cortada aparentemente con cuidado similar, por exactamente el mismo artesano experimentado, aparecía inexplicablemente opaca o irregular, sin ese fuego interno misterioso que hacía verdaderamente especial al cristal de calidad superior. Pasaba literalmente horas enteras estudiando meticulosamente cómo el ángulo preciso de un corte individual determinaba si un cristal resplandecería con intensidad dramática o se vería apagado y sin interés comercial alguno. Notaba patrones repetitivos que los artesanos adultos experimentados simplemente daban por sentado después de décadas de práctica diaria. Por ejemplo, cuando su padre trabajaba por la mañana temprano, después de una buena noche de sueño reparador y con las manos descansadas y perfectamente firmes, las piezas salían consistentemente con una brillantez superior notable, que los clientes más exigentes valoraban y pagaban generosamente, a veces el doble del precio normal. Pero cuando Franz trabajaba inevitablemente al final del día, visiblemente cansado después de 12 o incluso 14 horas agotadoras de labor manual, continua e intensiva, y con las manos notablemente menos firmes por el agotamiento muscular acumulado, la calidad observable disminuía perceptiblemente, y muchas piezas defectuosas tenían que ser lamentablemente desechadas por completo o vendidas a precios significativamente reducidos a comerciantes menos exigentes que las revendían en mercados inferiores. Esta variabilidad representaba una pérdida económica significativa para la familia. Daniel calculó, una vez que aproximadamente el 20% de la producción de su padre terminaba siendo vendida a precio reducido o desechada, lo que representaba una pérdida sustancial de ingresos que podría significar la diferencia entre prosperidad y mera supervivencia. Lo que más le intrigaba profundamente y frustraba simultáneamente era la imprevisibilidad fundamental e inherente del proceso artesanal completo. Dos piezas de cristal podían comenzar con formas absolutamente idénticas, cortadas cuidadosamente del mismo bloque grande de cristal crudo de alta calidad importado, trabajadas meticulosamente por exactamente el mismo artesano experimentado y respetado en la comunidad, pero emerger finalmente con personalidades completamente diferentes y calidades comerciales dispares. Una brillaba espectacularmente con intensidad casi mágica, mientras la otra se veía mediocremente mediocre y comercialmente inferior. El resultado final dependía completamente de factores humanos fundamentalmente imposibles de controlar consistentemente. La firmeza variable de la mano del artesano, en ese momento específico del día, su estado de ánimo emocional, ese día particular, las sutiles variaciones imperceptibles en la presión física que aplicaba sin siquiera darse cuenta conscientemente, incluso las condiciones ambientales de temperatura y humedad del taller que afectaban sutilmente cómo se comportaba el vidrio bajo las herramientas de corte de acero. Para el joven Daniel,
Esta dependencia total de la precisión humana, naturalmente variable e inconsistente, se sentía como un defecto fundamental e inaceptable en todo el sistema tradicional de producción artesanal. Respetaba profundamente la tradición ancestral y admiraba genuinamente la destreza manual de los artesanos veteranos que habían dedicado décadas enteras de sus vidas a perfeccionar meticulosamente su oficio heredado de padres y abuelos. Pero se preguntaba constantemente, casi obsesivamente, por qué la brillantez del cristal tenía que depender inevitablemente de los límites naturales e insuperables de la memoria muscular humana y la resistencia física limitada. ¿Por qué algo tan objetivamente bello como el cristal debía estar completamente a merced de las imperfecciones inherentes e inevitables a la condición humana falible? ¿No había una mejor manera? ¿No podría existir un método que garantizara consistencia perfecta cada vez? Esa pregunta simple, pero profundamente transformadora, lo siguió incansablemente hasta la edad adulta temprana, y cobró un enfoque agudo y transformador después de que viajó a la Imperial Viena en 1883 para asistir personalmente a la primera exhibición internacional de electricidad, un evento tecnológico revolucionario que cambiaría el curso completo de su vida para siempre. Fue allí, en los pasillos brillantemente iluminados de la exhibición vienesa de 1883, donde Daniel conoció personalmente al brillante ingeniero checo František Křížík, un pionero de la tecnología eléctrica que estaba desarrollando sistemas de iluminación de arco para ciudades enteras. Křížík le explicó pacientemente cómo la electricidad podía proporcionar energía constante y predecible de una manera que el vapor o la energía animal nunca podrían igualar. Daniel quedó absolutamente fascinado, casi hipnotizado, por esta nueva forma misteriosa de energía que estaba comenzando a revolucionar lenta, pero inexorablemente, el mundo industrial completo. Deambuló inicialmente por los pasillos expansivos de exhibición, esperando poco más que una distracción interesante de su rutina diaria, quizás alguna novedad técnica entretenida que contara a su familia cuando regresara a Bohemia. En cambio, se encontró cara a cara con maquinaria revolucionaria, impulsada por electricidad, que operaba con una estabilidad mecánica absolutamente sin precedentes en toda la historia humana conocida. Vio máquinas de coser eléctricas, que funcionaban a velocidad constante durante horas. Vio prensas hidráulicas eléctricas que ejercían exactamente la misma presión una y otra vez sin variación. Vio tornos eléctricos que giraban a revoluciones perfectamente constantes independientemente de cuánto tiempo llevaran funcionando. Los motores eléctricos funcionaban sin vacilar jamás, sin cansarse nunca, sin perder su ritmo perfectamente constante bajo ninguna circunstancia. Las herramientas eléctricas exhibidas mantenían exactamente el mismo ritmo mecánico, constante hora tras hora, día tras día, semana tras semana, completamente inmunes a la fatiga física, la distracción mental o los cambios de humor humano naturales que afectaban inevitablemente a todos los trabajadores manuales. No necesitaban descansos regulares para comer o dormir, no cometían errores evitables por cansancio acumulado después de jornadas largas, no tenían días buenos o malos que afectaran su rendimiento medible. Eran perfectamente consistentes de una manera que ningún ser humano podría jamás remotamente igualar, sin importar cuánta experiencia o talento natural poseyera. La demostración tecnológica lo golpeó con la fuerza abrumadora de una revelación divina, no simplemente como una exhibición impresionante de innovación técnica moderna, sino como un vistazo genuino y profético al futuro completo de toda la artesanía tradicional y la manufactura industrial. Si la electricidad revolucionaria podía agudizar dramáticamente la consistencia perfecta de las herramientas en otras industrias completamente diferentes, como la textil o la metalúrgica, permitiendo producción uniforme e incansable que superaba ampliamente las capacidades humanas naturales, ¿por qué exactamente no podía hacer el corte tradicional de vidrio exponencialmente más preciso también? La idea comenzó a obsesionarlo completamente, consumiendo absolutamente sus pensamientos durante el día y sus sueños durante la noche. En el viaje de regreso en tren a Bohemia, Daniel apenas pudo dormir.
Su mente trabajaba febrilmente, imaginando cómo podría adaptar la tecnología eléctrica al corte de cristal. Sabía que no sería simple. El corte de cristal requería precisión extrema y control delicado. Un motor eléctrico proporcionaría potencia constante, pero ¿cómo controlar la velocidad? ¿Cómo mantener el ángulo correcto? ¿Cómo evitar que el cristal se calentara demasiado y se agrietara? Había docenas de problemas técnicos que resolver, pero por primera vez en su vida, Daniel sintió que había encontrado su verdadero propósito. No sería simplemente otro cortador de vidrio más en Bohemia. Sería un innovador, un inventor, alguien que cambiaría fundamentalmente la industria. Daniel regresó a su hogar familiar en Bohemia con un renovado sentido de propósito que bordeaba la obsesión maniática total. La exhibición tecnológica vienesa no le había entregado una solución técnica completa y lista para implementar inmediatamente, pero había revelado con claridad meridiana un camino claro y prometedor hacia adelante que nadie más en Bohemia parecía estar considerando. La precisión absoluta no necesitaba permanecer eternamente en el dominio exclusivo de la habilidad humana variable. Había una manera concreta y realizable de sistematizar científicamente la brillantez del cristal, de mecanizar industrialmente la perfección que antes solo se lograba ocasionalmente por casualidad afortunada o por el trabajo de los maestros más talentosos. Y él tenía la firme intención inquebrantable de encontrarla sin importar cuánto tiempo le tomara personalmente o cuántos sacrificios personales dolorosos tuviera que hacer inevitablemente en el proceso largo y difícil que se avecinaba. Una revolución toma forma en secreto absoluto. De vuelta en su Bohemia natal tradicional, Daniel reanudó formalmente el trabajo diario en el taller familiar de su padre, cumpliendo diligentemente con sus obligaciones familiares heredadas y las expectativas sociales, pero sus pensamientos se habían desplazado completa e irreversiblemente hacia la mecanización revolucionaria del corte tradicional de cristal. La idea lo consumía literalmente día y noche, ocupando obsesivamente cada momento libre disponible de su conciencia despierta. Necesitaba urgentemente un lugar completamente privado y secreto para experimentar libremente, lejos de los ojos perpetuamente vigilantes y sospechosos de los tradicionalistas conservadores que veían cualquier cambio como una amenaza, y especialmente lejos de los gremios extraordinariamente poderosos que controlaban férreamente la industria regional del vidrio en toda la región, con mano de hierro implacable y brutal cuando era necesario para proteger sus intereses económicos. Así que instaló en secreto absoluto un pequeño taller clandestino en el ático estrecho y polvoriento sobre la casa familiar, donde nadie subiría sin su permiso. Era terriblemente estrecho, con apenas espacio suficiente para moverse entre los equipos, pésimamente iluminado con una sola ventana pequeña que dejaba entrar luz natural limitada y sofocantemente caluroso en verano, cuando el techo de tejas absorbía implacablemente el calor abrasador del sol centroeuropeo, pero servía perfectamente como refugio seguro, donde podía intentar lo técnicamente imposible sin interferencias molestas ni preguntas incómodas de vecinos excesivamente curiosos que podrían informar a los gremios sobre sus actividades sospechosas. La idea radical de transformar un oficio delicado, guiado completamente a mano, refinado meticulosamente durante siglos enteros, de práctica acumulada por generaciones de artesanos dedicados, en un proceso mecánico completamente automatizado, era profundamente controvertida y hasta genuinamente peligrosa en aquella época extremadamente conservadora, donde la resistencia al cambio estaba profundamente arraigada en la cultura social. Los gremios locales de artesanos poseían un enorme poder económico, concentrado y político significativo en toda la región bohemia, y sus miembros influyentes veían tales esfuerzos revolucionarios de mecanización como una amenaza existencial directa a sus medios de vida tradicionales establecidos y al orden social cuidadosamente establecido durante generaciones sucesivas. Para ellos y sus numerosas familias dependientes, la mecanización industrial no representaba progreso benéfico para la sociedad en general. Era una afrenta intolerable
casi una traición moral imperdonable a una habilidad sagrada perfeccionada a través de incontables generaciones, transmitida ceremoniosamente de padre a hijo, como un tesoro cultural absolutamente invaluable que definía su identidad comunitaria. Daniel entendía perfectamente, con claridad realista brutal, nacida de observar las luchas laborales de la época, que si se corría la más mínima voz sobre sus experimentos radicales y subversivos, enfrentaría una resistencia feroz y organizada, probablemente violenta y potencialmente letal para su seguridad personal y la de su familia. El silencio absoluto y la discreción total se convirtieron en su mayor aliado estratégico y su única protección real efectiva contra la persecución organizada de los gremios. Comenzó a reunir discretamente, casi furtivamente como un conspirador, los componentes mecánicos que podía permitirse escasamente con sus modestos ahorros personales acumulados centavo a centavo. Engranajes oxidados de segunda mano, comprados a comerciantes ambulantes que pasaban ocasionalmente por el pueblo vendiendo chatarra metálica rescatada de fábricas cerradas. Trozos útiles de metal, rescatados pacientemente de artesanos locales que desechaban piezas rotas o dañadas sin valor comercial aparente. Pequeños motores eléctricos experimentales, increíblemente caros y difíciles de conseguir, que adquiría sacrificando salarios cuidadosamente ahorrados durante meses enteros de privaciones personales y familiares significativas. Cada componente era precioso y había que protegerlo cuidadosamente. Carecía completamente de cualquier entrenamiento formal en ingeniería mecánica compleja o eléctrica avanzada, disciplinas que apenas se enseñaban en universidades en aquella época. Así que se enseñó a sí mismo pacientemente a través del desmontaje meticuloso y repetido de mecanismos complejos que compraba o encontraba, la observación infinitamente paciente de cómo funcionaban internamente las máquinas disponibles en talleres vecinos, y las pruebas experimentales incesantes que terminaban frustrante en fracaso, catastrófico tras fracaso desmoralizador. Experimentó exhaustivamente con el torque preciso y la tensión óptima de las correas de transmisión de cuero que conectaban los diferentes componentes. Estudió obsesivamente el comportamiento variable de las ruedas abrasivas bajo velocidades rotacionales diferentes y mantuvo notas extraordinariamente meticulosas en cuadernos ocultos sobre cada resultado obtenido, cada fallo catastrófico documentado, cada pequeño avance incremental prometedor registrado. Su ático mal ventilado se convirtió gradualmente en un laboratorio improvisado caótico, lleno de diagramas técnicos, garabateados en papel barato amarillento, piezas mecánicas desarmadas, esparcidas por todas partes, creando un desorden organizado solo comprensible para él. Y el olor penetrante constante a metal recalentado y aceite de máquina que nunca desaparecía completamente, ni siquiera abriendo todas las ventanas disponibles durante horas. Los fracasos fueron deprimentemente frecuentes durante los primeros meses, profundamente frustrantes hasta el punto de hacerlo dudar de su cordura y a veces genuinamente peligrosos para su seguridad física personal. Los motores eléctricos experimentales baratos de mala calidad se sobrecalentaban sin aviso previo, llenando rápidamente el ático con un olor acre e insoportable a aislamiento de cables, quemándose que lo obligaba a abrir apresuradamente todas las ventanas disponibles antes de asfixiarse literalmente con los humos tóxicos. Las correas de transmisión de cuero se rompían violentamente sin previo aviso, con un chasquido súbito y aterrador como un látigo, enviando las pesadas ruedas giratorias completamente fuera de control, en direcciones impredecibles y peligrosas que podían causar lesiones graves. Las ruedas de pulido abrasivas se agrietaban repentinamente bajo la presión desigual mal calculada, explotando literalmente en fragmentos afilados y enviando metralla peligrosa por toda la habitación que dejaba marcas profundas en las paredes de madera, y ponía en riesgo real su vida y su visión. Más de una vez, Daniel resultó con cortes sangrantes profundos en las manos y los brazos que tenía que vendar cuidadosamente en secreto, usando trapos limpios para que su familia preocupada no descubriera la peligrosidad real de sus experimentos arriesgados en el ático. Su madre notaba las vendas ocasionalmente y preguntaba preocupada, pero Daniel inventaba
excusas sobre accidentes menores en el taller principal. Sin embargo, sorprendentemente, cada revés doloroso revelaba algo técnicamente útil para el siguiente intento. Un ajuste crucial que había pasado por alto completamente en su diseño inicial. Un defecto estructural fundamental en el diseño de la transmisión que necesitaba ser rediseñado desde cero. Un desequilibrio mecánico fundamental que necesitaba ser corregido urgentemente mediante la redistribución cuidadosa del peso total del conjunto. Cada fracaso aparente lo acercaba objetivamente un paso incremental más a la solución definitiva que buscaba. Gradualmente, dolorosamente, a través de meses interminables de trabajo nocturno, absolutamente extenuante, que lo dejaba física y mentalmente exhausto, cada mañana, cuando bajaba del ático, con ojos rojos e inyectados en sangre, la máquina comenzó finalmente a tomar una forma coherente y funcional que empezaba a parecerse a lo que había imaginado. No era ni remotamente elegante en su apariencia, ni aceptablemente silenciosa en su operación ruidosa. De hecho, cuando funcionaba a plena capacidad, producía un ruido absolutamente espantoso, un chillido metálico, agudo, penetrante, que aterrorizaba genuinamente a los vecinos más cercanos y los hacía salir corriendo asustados a la calle, temiendo que una explosión catastrófica fuera inminente en la casa Swarovski. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, cómo se levantaron imperios empresariales y qué familias dominaron la historia, este canal te trae historias reales cada semana, mezclando ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el rumbo del mundo. Ahora, volvamos a la historia. Pero a pesar de su apariencia tosca industrial y su funcionamiento ensordecedoramente ruidoso, el prototipo poseía una capacidad técnica real que sorprendió profundamente incluso al escéptico y autocrítico Daniel, cuando finalmente vio los primeros resultados genuinamente exitosos emergiendo de la máquina después de incontables ajustes. Las facetas geométricas que la máquina producía mecánicamente eran asombrosamente notables en su consistencia y casi matemáticamente idénticas entre sí cuando las comparaba cuidadosamente. Los cortes eran extraordinariamente limpios, sin irregularidades, geométricamente precisos, dentro de tolerancias minúsculas, perfectamente uniformes, sin variación perceptible alguna, incluso bajo magnificación. La luz se refractaba con una claridad cristalina, absolutamente perfecta, que nunca, jamás, había visto antes en toda su experiencia, con cristales cortados completamente a mano, por los mejores artesanos maestros de Bohemia, que cobraban precios premium por su trabajo. Era la primera vez en su vida que Daniel realmente creía, con certeza absoluta e inquebrantable, basada en evidencia tangible, que su visión aparentemente imposible y quijotesca podía convertirse en algo infinitamente más grande y comercialmente viable que un simple experimento privado y quijotesco en un ático polvoriento de un pueblo remoto. Podía genuinamente convertirse en el futuro revolucionario de toda una industria milenaria establecida que empleaba a decenas de miles de personas en toda Europa central. Sin embargo, paradójicamente y problemáticamente, el éxito técnico inicial creó sus propias complicaciones políticas inmediatas y peligrosas que Daniel no había anticipado completamente. En la Bohemia, profundamente conservadora, de finales del siglo XIX, donde la tradición artesanal era tratada casi reverencialmente como ley divina inmutable heredada de los ancestros, y donde los gremios excepcionalmente poderosos ejercían un control férreo sobre toda la producción industrial y artesanal, tal dispositivo mecánico revolucionario que amenazaba el orden establecido no sería bienvenido bajo ninguna circunstancia imaginable por las autoridades gremiales. Los gremios establecidos, durante siglos, dependían completamente y existencialmente de la exclusividad jealosamente guardada de la artesanía manual tradicional para mantener artificialmente sus precios elevados mediante el control de la oferta y su control monopólico absoluto del mercado regional lucrativo de cristal fino. El corte mecanizado amenazaba catastróficamente con democratizar completamente el acceso al cristal de alta calidad al reducir drásticamente los costos de producción, redefinir fundamentalmente toda la profesión tradicional
eliminando la necesidad de años de aprendizaje y potencialmente arruinar económicamente a miles de artesanos tradicionales establecidos y sus numerosas familias dependientes que no tenían otras habilidades comercializables. Daniel entendió con claridad meridiana brutal, nacida de observar conflictos laborales previos en la región, que introducir abiertamente su máquina revolucionaria en el mercado bohemio provocaría inevitablemente un conflicto violento y, potencialmente mortal, que simplemente no podía remotamente ganar contra oponentes tan poderosos, bien organizados y bien conectados políticamente. Los gremios poseían el poder político real, derivado de siglos de tradición, las conexiones gubernamentales cruciales con funcionarios locales, que dependían de sus contribuciones fiscales, y los recursos financieros masivos acumulados durante generaciones para destruir completamente su invento mediante sabotaje o presión legal, y muy posiblemente destruirlo físicamente a él, también mediante violencia organizada, si lo consideraban una amenaza suficientemente grave a sus intereses económicos vitales colectivos. Había precedentes históricos de inventores siendo atacados violentamente por turbas de trabajadores que temían perder sus empleos. Así que Daniel tomó una decisión personal decisiva y extraordinariamente audaz que cambiaría el curso completo de su vida para siempre y lo separaría permanentemente de todo lo que conocía. En lugar de luchar una batalla política absolutamente imposible de ganar por permiso oficial o aceptación social en un ambiente tan hostil a la innovación, empacó meticulosamente su prototipo valioso, envuelto en mantas para protegerlo durante el transporte, reunió todos sus escasos ahorros personales acumulados durante años y abandonó permanentemente Bohemia en 1895, dejando atrás todo lo familiar, su hogar, su comunidad, sus amigos de infancia. Austria, y específicamente la región montañosa del Tirol austríaco, ofrecía un ambiente sociopolítico mucho más receptivo y acogedor a la experimentación industrial audaz y la innovación tecnológica radical que desafiaba las tradiciones establecidas. El Imperio austrohúngaro estaba promocionando activamente la industrialización en regiones menos desarrolladas, y con los imponentes Alpes austríacos proporcionando un potencial hidroeléctrico virtualmente abundante e inagotable, gracias a sus numerosos ríos glaciales de corriente vertiginosa, rápida que fluían desde las montañas nevadas, la región representaba la ubicación geográfica absolutamente perfecta para lo que Daniel pretendía ambiciosamente construir, una fábrica moderna industrial que funcionaría incansablemente día y noche, con energía eléctrica constante, confiable e inagotable, sin depender de vapor, animales o trabajo humano. Cruzó definitivamente la frontera política austrobohemia en 1895, no como el jefe reconocido de una empresa establecida exitosa con reputación, ni como un innovador técnico ampliamente reconocido con credenciales académicas impresionantes de universidades prestigiosas, sino humildemente como un artesano relativamente desconocido y joven de 33 años que buscaba desesperadamente libertad personal y económica para desarrollar plenamente una idea revolucionaria que había superado completamente el mundo tradicional conservador que lo había criado desde la infancia y formado inicialmente. Lo que Daniel no sabía entonces, mientras viajaba nerviosamente hacia Austria con su familia pequeña y su máquina envuelta, en su viaje incierto lleno de esperanza, pero también de temor, hacia un futuro desconocido, era que sus próximos pasos aparentemente modestos marcarían el comienzo histórico de una transformación industrial completa que remodelaría permanentemente la industria global del cristal fino mucho más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar remotamente en sus momentos más optimistas y esperanzados durante esos días difíciles de transición, cuando todo su futuro dependía del éxito de un experimento audaz en un país extranjero. Wattens, el valle remoto que se convirtió en reino de cristal resplandeciente. A mediados de la década transformadora de 1890, Daniel Swarovski había superado definitivamente las limitaciones técnicas restrictivas que enfrentaba en Bohemia y las presiones políticas sofocantes de los gremios conservadores de su Bohemia natal.
su máquina revolucionaria finalmente era genuinamente capaz de producir cortes de uniformidad verdaderamente asombrosa y calidad técnica sin precedentes históricos en la industria del cristal. Sin embargo, para realizar completamente el verdadero potencial comercial masivo de su invención extraordinaria y construir algo más grande que un simple taller, necesitaba urgentemente y desesperadamente un lugar especial donde la electricidad no fuera simplemente un privilegio ocasional, caprichoso disponible solo unas horas al día, o una novedad experimental poco confiable que fallaba constantemente, sino un recurso absolutamente confiable, constante e inagotable disponible las 24 horas del día, completas sin interrupción para alimentar continuamente sus máquinas hambrientas de energía. Las redes eléctricas industriales funcionales y confiables todavía estaban en su más temprana infancia. Experimental en toda Europa continental a mediados de los 1890, y solo un puñado muy selecto de regiones geográficamente privilegiadas, con recursos naturales específicos, podían sostener confiablemente la producción mecánica intensiva continua que Daniel imaginaba ambiciosamente en su mente visionaria para su futura fábrica. Esta búsqueda casi desesperada y cada vez más frustrante lo llevó finalmente, casi por destino providencial, o quizás por recomendación de contactos industriales, a Wattens, un pueblo tranquilo, remoto y profundamente tradicional en el Tirol austríaco pintoresco, enclavado serenamente en un valle alpino espectacular, rodeado completamente de montañas imponentes cubiertas de nieve la mayor parte del año. No era objetivamente un lugar que la mayoría de los empresarios ambiciosos y racionales hubieran considerado siquiera remotamente para establecer una operación industrial moderna y significativa de escala comercial. El valle era profundamente remoto y aislado geográficamente del resto de Austria, escondido estratégicamente entre montañas escarpadas casi inaccesibles durante los meses de invierno y atravesado peligrosamente por corrientes glaciales de movimiento vertiginoso y aguas heladas perpetuamente que hacían el transporte difícil. El acceso por carretera era genuinamente difícil, lento y peligroso, especialmente en los brutales inviernos alpinos, cuando la nieve bloqueaba los pasos de montaña durante semanas. El clima era notoriamente duro, con inviernos brutalmente largos y fríos que duraban casi 6 meses. La población local era muy pequeña, apenas 8.000 habitantes, y extremadamente tradicional en sus costumbres sociales y prácticas económicas, basadas principalmente en la agricultura y ganadería de subsistencia. Pero para Daniel, con su visión técnica singular y enfocada que veía oportunidades donde otros veían obstáculos, el paisaje montañoso aparentemente inhóspito ofrecía precisamente, lo que su invención requería desesperadamente para funcionar óptimamente a escala industrial: un suministro virtualmente inagotable de energía hidroeléctrica, renovable y completamente gratuita, proporcionada por la naturaleza misma. Las rugientes aguas alpinas que bajaban de los glaciares podían hacer girar turbinas hidroeléctricas masivas sin cesar absolutamente, 24 horas completas al día, 365 días enteros al año, generando electricidad abundante y constante sin costo de combustible, y dándole la consistencia mecánica absolutamente perfecta con la que solo había soñado imposiblemente en su ático improvisado y primitivo en Bohemia años atrás, cuando todo era especulación. En 1895, después de meses de planificación logística cuidadosa y meticulosa, que incluyó visitar personalmente Wattens para evaluar el sitio, Daniel reubicó valientemente a su familia completa, incluyendo a su esposa Marie y sus 3 hijos pequeños, Fritz, Alfred y Wilhelm, y su prototipo mecánico valioso, cuidadosamente protegido a este escenario alpino remoto e improbable que parecía el fin del mundo para su familia urbana. Pero significativamente y estratégicamente, Daniel no vino completamente solo a este proyecto arriesgado y ambicioso que requería capital sustancial. Se había asociado estratégicamente con 2 socios clave: Armand Kosman, un financiero visionario con recursos económicos considerables y contactos comerciales que creyó firmemente en el potencial comercial revolucionario del invento mecánico
después de ver una demostración, y Franz Weiss, un artesano de vidrio extremadamente experimentado y técnicamente competente que aportaba conocimiento técnico artesanal, complementario absolutamente esencial, sobre la química del vidrio y los mercados europeos. La relación familiar con la familia Weiss era particularmente estrecha, íntima y completamente entrelazada de maneras que fortalecerían dramáticamente los lazos comerciales y asegurarían lealtad mutua. Daniel se había casado formalmente en 1887 con Marie Weiss, la hermana querida de Franz, consolidando la alianza familiar, y Franz a su vez se había casado simultáneamente con la hermana de Daniel en un doble matrimonio ceremonial, creando una red familiar extraordinariamente entrelazada, casi incestuosa, según estándares modernos, que mantendría la compañía firmemente unida durante múltiples generaciones subsecuentes mediante lazos de sangre indisolubles. Juntos los tres socios fundaron oficialmente A. Kosman, Daniel Swarovski y compañía en 1895, frecuentemente abreviada pragmáticamente como K.S. y compañía en la correspondencia comercial, sentando las bases legales sólidas y financieras necesarias mediante contratos notariales para una empresa comercial que absolutamente nadie en Europa industrial aún se daba cuenta remotamente de que estaba destinada históricamente a transformar completamente una industria global entera y crear una dinastía familiar de 1.000 millones. Arrendaron estratégicamente a precio favorable la fábrica textil Romberg-Loden, previamente abandonada y disponible como su primer sitio de producción industrial, un edificio sólido de piedra y madera que hoy exactamente se conoce como Planta 2, y sorprendentemente sigue operando productivamente más de 130 años después de su fundación original, ahora como instalación de producción especializada dentro del complejo industrial masivo que Wattens se convertiría. Las ambiciones técnicas de Daniel se extendían considerablemente, ambiciosamente, mucho más allá de la simple mecanización eficiente del corte geométrico del cristal. Si las máquinas eléctricas podían cortar mecánicamente con precisión matemática perfecta y absolutamente repetible cada vez sin variación, entonces, lógicamente, el cristal mismo, la materia prima fundamental que alimentaba todo el proceso, necesitaba ser absolutamente digno de esa precisión técnica extraordinaria sin precedentes en la industria. No tenía absolutamente ningún sentido práctico ni económico cortar con perfección mecánica absoluta un material crudo de calidad mediocre, inconsistente o variable que limitaría el resultado final. Comenzó inmediatamente y obsesivamente a refinar meticulosamente la química compleja de la producción de cristal de alta calidad, experimentando incansablemente durante años enteros con proporciones variables, precisamente medidas de sílice, ultrapura importada, potasa cuidadosamente refinada, óxido de plomo cuidadosamente dosificado en cantidades exactas y otros aditivos químicos secretos cuidadosamente guardados, cuya naturaleza nunca reveló completamente ni siquiera a sus socios más cercanos. A través de años enteros de pruebas exhaustivas que consumieron recursos significativos, frustrantes experimentos que producían resultados decepcionantes y, a menudo, inversiones completamente fallidas en materiales costosos desperdiciados, Daniel desarrolló gradualmente mediante prueba y error sistemático una fórmula química propietaria de claridad extraordinaria, absolutamente sin precedentes históricos en la industria europea del cristal, un material vítreo revolucionario que refractaba la luz visible más nítida y dramáticamente que cualquier cristal disponible comercialmente en cualquier lugar de Europa, incluyendo los famosos cristales de Bohemia, y respondía elegantemente, perfectamente, a los cortes geométricos precisos que sus máquinas eléctricas cada vez más sofisticadas podían entregar con perfecta consistencia mecánica absolutamente repetible, lote tras lote. El proceso químico básico que Daniel perfeccionó involucraba varios pasos críticos. Primero, mezclar cuidadosamente en proporciones exactas arena de cuarzo de altísima pureza mineralógica, obtenida de depósitos seleccionados con los ingredientes químicos secretos que incluían cantidades precisas de óxido de plomo que aumentaba el índice de refracción. Luego,
hornear la mezcla resultante a temperaturas extremadamente altas, superiores a 1400 grados Celsius, en hornos especiales cuidadosamente recubiertos internamente de platino puro, extremadamente costoso, para prevenir completamente reacciones químicas contaminantes no deseadas con las paredes del horno que arruinarían la claridad. Después, remover física y cuidadosamente la masa fundida durante horas para eliminar completamente burbujas microscópicas de aire atrapado y agregar brillo óptico mediante la homogeneización perfecta de la mezcla. Finalmente, enfriar extremadamente lentamente y controladamente la masa durante días enteros para evitar tensiones internas estructurales que causarían fracturas y eliminar inclusiones cristalinas microscópicas que dispersarían la luz. El resultado final de este proceso laborioso era un cristal de una claridad óptica casi sobrenatural, cuando se sostenía contra la luz e intensidad de refracción absolutamente sin precedentes que hacía que la luz se dispersara en arcoíris espectaculares. El efecto combinado sinérgico de material superior extraordinario y precisión mecánica absoluta del corte fue absolutamente asombroso, casi mágico en apariencia, para quienes lo vieron demostrado por primera vez en la fábrica de Wattens. Hasta ese momento histórico crucial en la industria, el cristal había brillado fundamentalmente de manera inconsistente y caprichosa, dependiendo de múltiples factores incontrolables. La brillantez dependía impredecible y caprichosamente del toque variable del artesano individual que lo cortaba, las condiciones ambientales cambiantes del taller donde se trabajaba, las sutiles irregularidades absolutamente inevitables en el vidrio crudo natural que contenía impurezas microscópicas. El proceso revolucionario completamente nuevo de Daniel eliminaba sistemáticamente todas estas variables, creando cristales cuyas facetas geométricas perfectas capturaban la luz ambiental dispersa con una intensidad absolutamente repetible, matemáticamente ingenierizada, mediante ángulos calculados y absolutamente predecible, cada vez sin excepción alguna. El brillo, ya definitivamente, no era cuestión de suerte casual o buena fortuna, habilidad variable humana que dependía del día o condiciones ambientales favorables que no se podían controlar. Era una garantía absoluta inquebrantable respaldada por procesos industriales, una promesa comercial concreta que podía cumplirse perfectamente, cada vez sin excepción alguna, y que podía repetirse miles de veces. El mundo de la moda europea y el lujo internacional lo notó casi inmediatamente cuando las primeras muestras comenzaron a circular. Las prestigiosas casas de alta costura en París, el centro indiscutible absoluto de la moda mundial, donde se dictaban las tendencias, solicitaron urgentemente muestras gratuitas para experimentos de bordado innovadores, jamás intentados anteriormente, con materiales de tal consistencia. Los joyeros más refinados, exigentes y establecidos de Viena, París y Londres, escribieron cartas comerciales entusiastas, pidiendo cantidades masivas al por mayor, con descuentos para sus creaciones exclusivas y costosas destinadas a clientela aristocrática. Los teatros de ópera más importantes de toda Europa, siempre buscando efectos visuales espectaculares, buscaron urgentemente a Swarovski para adornos, escénicos y de vestuario, que brillarían espectacularmente bajo la luz de gas tradicional que aún se usaba en muchos teatros, y más tarde, conforme la tecnología avanzaba, bajo los haces mucho más fuertes, intensos y reveladores de las lámparas eléctricas revolucionarias del escenario moderno que exponían cualquier imperfección. Por primera vez en toda la historia documentada del teatro profesional y la moda de lujo europea, los diseñadores de vestuario podían confiar completamente y sin reservas mentales en cristales que se comportaban absolutamente predeciblemente sobre seda delicada importada de China, terciopelo lujoso italiano y engastes de metal brillante de oro y plata, permitiéndoles componer prendas completas, elaboradas y complejas, en torno a la forma precisa, calculada matemáticamente, en que la luz se movería dramáticamente sobre el cuerpo en movimiento del actor o modelo durante la actuación o presentación. Daniel no había simplemente refinado modestamente, o mejorado incrementalmente un oficio tradicional existente, añadiendo pequeñas mejoras. Había fundamental y revolucionariamente redefinido
las expectativas mismas de toda la industria del cristal, como material artístico y comercial. Lo que emergió gradualmente durante los primeros años en el valle remoto y aislado de Wattens fue mucho, mucho más que un simple producto comercial exitoso y lucrativo que vendía bien. Era la fundación sólida e inquebrantable de un vocabulario visual completamente nuevo y sin precedentes en el mundo entero, del lujo internacional y la belleza aspiracional que millones querrían poseer. En 1899, apenas 4 años después de la fundación, Swarovski adoptó oficialmente la flor Edelweiss como su primer logotipo corporativo registrado, una elección profundamente simbólica y estratégica para conectar con el mercado. Conocida universalmente en toda Europa como símbolo del alpinismo heroico que conquistaba montañas peligrosas, la pureza natural del ambiente alpino y como una de las flores más amadas y emblemáticas de toda Austria que aparecía en monedas, la Edelweiss comunicaba instantánea y efectivamente el origen alpino de alta calidad del cristal a clientes potenciales sofisticados. En Francia, donde la compañía se expandió rápidamente, conquistando el mercado más importante y lucrativo de Europa, los productos se comercializaron exitosamente con el evocador nombre francés Pierres taillées du Tirol, piedras talladas del Tirol, enfatizando dramáticamente su procedencia exclusiva de las montañas austríacas remotas y añadiendo un aura deseable de exotismo alpino y calidad superior artesanal que los franceses apreciaban. Para 1910, apenas 15 años después de la fundación inicial, la empresa había crecido tanto en volumen y complejidad que Daniel decidió estratégicamente construir su propia fábrica de vidrio completamente independiente en Wattens para ThyssenKrupp controlar toda la cadena de suministro. A partir de 1913, ningún vidrio crudo tuvo que ser importado desde Bohemia o cualquier otro proveedor externo, logrando completa independencia de suministro estratégica y control total absoluto sobre la calidad del material en cada etapa, que permitía innovación sin restricciones. Esta autonomía vertical resultaría absolutamente crucial durante los conflictos venideros que interrumpirían el comercio internacional. La decisión de integrar verticalmente la producción fue visionaria y adelantada a su tiempo, permitiendo a Swarovski mantener sus secretos mejor guardados y garantizar suministro constante independientemente de las condiciones del mercado externo o situaciones geopolíticas cambiantes. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: recuperar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición moldearon nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas significa entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Con eso aclarado, sigamos adelante. La compañía continuó creciendo exponencialmente durante las primeras décadas del siglo XX. Luego, llegó la era absolutamente transformadora del cine que cambiaría para siempre la relación entre Swarovski y la cultura popular global. Hollywood, la nueva meca del entretenimiento con sus estudios masivos, sus potentes reflectores, clic intensos que producían miles de vatios, primeros planos dramáticos implacables que revelaban cada detalle y ansia cultural insaciable de exceso visual espectacular que definía la época, adoptó a Swarovski sin la menor hesitación. Los diseñadores de vestuario experimentados y técnicamente sofisticados se dieron cuenta rápidamente, durante las primeras pruebas de cámara, de que estos cristales austríacos se comportaban de manera completamente diferente a cualquier otra cosa, disponible comercialmente para uso en pantalla. Bajo iluminación cinematográfica intensa, que derretía otros materiales, no solo centelleaban gentilmente de manera pasiva, producían activamente una especie de luminosidad controlada, casi sobrenatural en su intensidad, que las cámaras primitivas de la época, basadas en película de nitrato de plata, adoraban capturar con claridad sorprendente. Esto era absolutamente crucial técnicamente en una era donde la tecnología cinematográfica era extremadamente limitada en sensibilidad. Las películas requerían iluminación masiva para exposición adecuada, y cada detalle visual importaba enormemente para el éxito comercial de una producción costosa
que podía emplear a cientos de personas. Los cristales Swarovski adornaron espectacularmente los vestidos de la legendaria Marlene Dietrich en 1932, agregando profundidad visual dramática a su famosa persona cinematográfica, esculpida y misteriosa que la definía como estrella. Marlene debutó llevando miles de cristales Swarovski en la película Venus Rubia, convirtiéndose inmediatamente en una de las primeras estrellas importantes en usar la marca públicamente y estableciendo una asociación entre Swarovski y el glamour hollywoodense que perduraría décadas. En 1939, los legendarios zapatos de rubí de Dorothy en El Mago de Oz, uno de los objetos más icónicos en la historia del cine, fueron diseñados completamente con cristales Swarovski cosidos sobre zapatos de satén, creando un efecto mágico brillante que persiste en la memoria cultural colectiva hasta hoy, y ha hecho de esos zapatos uno de los objetos de utilería más valiosos jamás subastados. Durante las décadas doradas de 1920 y 30, períodos comúnmente referidos nostálgicamente como los años dorados o los locos años 20, después de los horrores indescriptibles de la Primera Guerra Mundial que había matado a millones, las personas en Europa y América estaban desesperadamente listas psicológicamente para experimentar belleza, alegría y escapismo de nuevo. Ya sea como joyería de moda, accesible para clases medias emergentes o en trajes de baile elaborados para fiestas extravagantes, el cristal Swarovski estaba en demanda comercial como nunca antes en mercados que se expandían rápidamente. La compañía exportaba sus productos brillantes a todo el mundo conocido, incluyendo mercados emergentes en América Latina y Asia. El vestido transparente y ajustado al cuerpo de Marilyn Monroe, el icónico atuendo escandaloso que usó mientras cantaba sensualmente «Feliz cumpleaños, señor presidente» al presidente John F. Kennedy en 1962, en el Madison Square Garden, brillaba espectacularmente con más de 2.500 cristales Swarovski individuales cosidos meticulosamente a mano uno por uno durante semanas de trabajo por el diseñador Jean-Louis, que cobró una fortuna por la creación. El efecto visual fue absolutamente eléctrico y escandalizó a la nación entera puritana, generando titulares en todos los periódicos. Bajo las luces intensísimas del escenario del Madison Square Garden, que podían derretir materiales ordinarios, Marilyn parecía estar usando nada más que luz pura capturada de alguna manera mágica. Cada respiración que tomaba hacía que los miles de cristales centellearan hipnóticamente como si estuviera viva. Cada movimiento mínimo de su cuerpo creaba ondas de brillantez que las cámaras de televisión capturaban con claridad perfecta, transmitida a millones. Ese vestido legendario se vendió finalmente en subasta en 1999 por la asombrosa suma de $1.200.000, convirtiéndose histórica oficialmente en uno de los atuendos más valiosos jamás vendidos en la historia del mundo, y certificando el valor cultural de los cristales Swarovski en la imaginación pública. Los cristales también realzaron elegantemente los accesorios refinados y el vestuario de Audrey Hepburn en películas clásicas como Sabrina y Desayuno en Tiffany's, que la convirtieron en ícono, dando a su elegancia discreta característica y su estilo minimalista un nuevo nivel de resplandor sutil, pero absolutamente inconfundible, que las cámaras capturaban perfectamente. A través de los escenarios brillantes de Broadway en Nueva York y las extravagantes revistas de Las Vegas que empleaban a cientos de bailarinas, los cristales Swarovski se convirtieron en componentes absolutamente esenciales e insustituibles de la actuación profesional, transformando los vestuarios ordinarios en constelaciones móviles resplandecientes de luz que hipnotizaban a las audiencias. Para este momento histórico crucial, el tranquilo experimento del ático de Daniel había crecido dramáticamente hasta convertirse en un lenguaje de diseño genuinamente internacional, reconocido instantáneamente. Los cristales Swarovski eran mucho más que simples elementos decorativos intercambiables. Se habían convertido culturalmente en símbolos poderosos de glamour hollywoodense inalcanzable, artesanía suprema europea tradicional y un cierto tipo de resplandor específico
que las audiencias de todo el mundo reconocían instantáneamente, casi intuitivamente, incluso si no conocían conscientemente el nombre corporativo detrás de la brillantez que veían. La empresa ya no estaba simplemente suministrando materiales pasivamente a otros creadores. Estaba activamente dando forma directa a la estética misma de la belleza moderna, influyendo profundamente en la moda internacional que millones seguían, el cine global que entretenía a billones, la joyería de lujo accesible, el arte escénico profesional de clase mundial e incluso la arquitectura monumental de edificios emblemáticos. Lo que había comenzado humildemente como una búsqueda profundamente personal de precisión técnica, había evolucionado dramática e inesperadamente en un vocabulario global compartido universalmente de luz y belleza que trascendía fronteras nacionales, idiomas y culturas. Wilhelm Swarovski, el hijo mayor talentoso de Daniel, había heredado directamente la inventiva de su padre y su pasión incansable por la innovación óptica de precisión. Ya en 1935, mucho antes de que otros consideraran diversificar, había desarrollado laboriosamente un prototipo revolucionario para unos prismáticos de campo de alta calidad destinados a cazadores y militares, aplicando técnicas innovadoras de pulido óptico que había desarrollado para componentes ópticos molidos y pulidos completamente a mano, con precisión extraordinaria que rivalizaba con los mejores telescopios. En 1949, 4 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Wilhelm estableció oficialmente Swarovski Optik en Absam, un pueblo cerca de Hall en el Tirol austriaco, creando una división completamente nueva y separada, dedicada exclusivamente a instrumentos ópticos de precisión militar y civil, que eventualmente competiría con las mejores marcas alemanas. A lo largo de toda la década de 1950, Swarovski Optik lanzó una serie notable de diseños innovadores de prismáticos que establecieron nuevos estándares, incluyendo los revolucionarios prismáticos Habicht de ángulo amplio, que ofrecían campo de visión sin precedentes y que se convirtieron inmediatamente en favoritos absolutos de cazadores profesionales y observadores de naturaleza, serios en todo el mundo, que apreciaban su claridad óptica. La compañía también comenzó a desarrollar una nueva gama sofisticada de gemelos de ópera elegantes para teatros europeos, que debutaron elegantemente en 1957, combinando funcionalidad óptica con diseño artístico. 2 años después, en 1959, Swarovski Optik debutó su primera mira telescópica de precisión para rifles deportivos y de caza, una línea de productos que se convertiría en una de sus más importantes comercialmente y lucrativas a largo plazo, estableciendo definitivamente a la marca como líder mundial indiscutible en óptica de caza de precisión extrema. Hoy en día, más de 70 años después, Swarovski Optik es firmemente establecida como líder absoluto del mercado en óptica de precisión, con ingresos anuales de aproximadamente 2.600 millones de euros y alrededor de 4.000 empleados altamente calificados, distribuidos globalmente en múltiples instalaciones de manufactura. Daniel Swarovski falleció el 23 de enero de 1956 a la edad de 93 años, después de una vida extraordinariamente productiva e influyente. Dejó atrás una visión completamente realizada en forma de una empresa próspera, basada en valores como cooperación, espíritu pionero e innovación constante. Sus 3 hijos, Fritz, Alfred y Wilhelm, heredaron el 51% de la compañía, mientras la familia Weiss mantuvo el 49% restante, según el acuerdo original. Su herencia vino con condiciones estrictas que aplican hasta el día de hoy. Las acciones solo pueden venderse dentro de la familia o heredarse por los hijos a la muerte de los padres, asegurando control familiar permanente. Las acciones de miembros familiares sin descendencia se distribuyen equitativamente entre las 3 líneas familiares sobrevivientes. Aproximadamente 28 miembros familiares trabajan activamente en la compañía, en diversos roles ejecutivos y técnicos. 58 son socios con derechos de voto en decisiones estratégicas mayores, y 150 poseen acciones con dividendos pero sin voto.
Hoy, la compañía es dirigida por un consejo ejecutivo de 5 miembros familiares destacados de quinta generación: Robert Buchbauer, Nat Ja, Swarovski, Matthias Margreiter, Marcus Langes Swarovski y Daniel Cohen. La riqueza acumulada de la familia Swarovski es estimada conservadoramente en más de 4.000 millones de euros, distribuidos entre aproximadamente 80 accionistas familiares. Si un solo artesano pudo remodelar toda una industria con una idea, ¿qué otras revoluciones están esperando a ser cortadas en brillantez? Déjanos saber qué piensas en los comentarios a continuación. Gracias por ver. Hasta la próxima.